Teníamos pendiente la semana anterior, vamos a tratar de recuperarla. La clase de hoy la vamos a tratar de coordinar en uno de estos días para que no nos puedan publicar. ¿Ya? Lo que ha tocado ahora revisar es la patología que no puede dar problema. ¿Tienen clase después de esta? ¿A qué hora? ¿4? Vamos a tratar de avanzar lo más rápido. Bien, primero, una revisión rápida de lo que es la anatomía, estómago, duodeno, píloro, el antro píloro que le llaman, curvatura menor, mayor, son las tres capas que tiene el estómago en relación, a diferencia del resto del tubo digestivo. Aquí tenemos lo que es la relación que hay del duodeno con las otras estructuras. En este caso, la vesícula biliar, el microcírculo, la vía biliar principal, que viene por detrás del duodeno, y el páncreas que está retrogástrica, pero está unida a la segunda porción del duodeno y que va a desembocar su conducto en la ampolla de parte. Todo es un repaso. Es importante saber lo que es la vasculatura del estómago, diferentes tipos de arterias, realmente partiendo del tronco celíaco, con su sistema central esclérica, la gástrica izquierda y la arteria hepática. Acá tenemos la gástrica derecha, que es rama de la hepática, izquierda y derecha, igual acá, la gástrica derecha e izquierda, y esos cortos. ¿Ya? Ustedes podrán darse cuenta que el estómago tiene una irrigación bien rica, es un dato importante. Bueno, y estos son los drenajes linfáticos, las estaciones ganglionares, que ustedes lo van a revisar mucho mejor cuando traten el tema de lo que es cáncer gástrico, porque por ahí es donde se van a ir diseminando esta enfermedad. Aquí voy a pasarme estos ganglios van a generar justo al nivel de los ganglios del tronco celíaco, la esférica, la gástrica y la hepática. Y lo que nos interesa a nosotros, esta es inervación nerviosa, sobre todo los nervios del vago, tanto el izquierdo, tanto el izquierdo como el derecho. El derecho es posterior al esófago, desciende del esófago, y el izquierdo es más anterior. Cuando no abre, o vía la parocopa o abierta, o ustedes ya han visto anatomía, el nervio vago va por la cara anterior del esófago, y el derecho va posterior a la cara del esófago, que posteriormente se van a reunificar, van a dar algunos filetes nerviosos, una rama izquierda, ¿ya? La rama celíaca y lo que es el nervio de la taquea, que es la famosa pata de gato. Eso sí hay que tener en cuenta, porque eso nos va a ayudar a nosotros para poder entender un poco cómo es que sí se realizan los procedimientos quirúrgicos en el tratamiento de las uñas. Bueno, esta es una glándula gástrica con sus diferentes tipos de células, ¿no? Acá las funciones se las voy a dejar, que no vamos a entrar en mayor tema de revisión, eso lo pueden encontrar prácticamente con ustedes. Estas son algunas hormonas, no solo la glándula gástrica, no solo hay células que van a producir pepsina, bicarbonato, intrínseco, ya, sino también hay estas células que tienen, al ser ligadas estas directamente a la sangre, que van a intervenir en la fisiología de la digestión. Pues simplemente para recordarles que en la fase vagal cefálica se va a producir los diferentes estímulos de la secreción gástrica. Hay una fase cefálica
gástrica e intestinal. Y obviamente de toda la secreción que interviene aquí, 30% suele ser un estímulo cefálico, 60% gástrica y el resto intestinal por una circulación hormonal. Bien. Esto es la fisiología, esta es una célula donde se va una célula parietal gástrica, donde vamos a notar cómo es que se produce el ácido. A esto se hace una respuesta a histamina, acetilcolina, gastrina. Y esto va a hacer que haya una formación de ácido carbónico a partir de SO2 y agua. El azúcar va a haber una conversión de ácido carbónico a bicarbonato. Y posteriormente va a haber un intercambio acá de este elemento. Y aquí viene ya realmente es una bomba que va a intercambiar potasio e hidrógeno. Esta bomba es importante, más adelante lo vamos a ver. Y aquí la difusión ya del cloro. Acá hay otra bomba donde va a ir un intercambio entre bicarbonato y y al final estos se van a unir acá para formar el ácido clorhídrico. ¿Sí se entiende esa parte, no? ¿Entendí? Creo que sí. Dijimos que esto obedecía un estímulo de la acetilcolina, la gastrina y la histamina. ¿Ya? Y al final el hidrógeno y el potasio salen a través de una bomba en la telomerasa. Esta es la famosa, son los 3 puntos donde van a actuar algunas drogas que ustedes conocen: la atropina, los bloqueadores de los receptores H2, donde la histamina se va a unir, los famosos que ustedes conocen, la ranitidina, la cimetidina, la butulina. Y aquí están los inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Acá es el más conocido, el omeprazol. Entonces, esos 3 puntos se los menciono para que tengan una idea. Bien. La patología gastroduodenal quirúrgica ya la van a encontrar de repente otras clasificaciones más. Pero aquí quiero hacer hincapié en la gastritis, ¿ya? Y las úlceras por estrés. ¿Ya? La enfermedad ulceropéptica, son tanto gástricas como urinarias, hemorragia digestiva alta. Hay una división del ángulo de Claes, para arriba son las altas y para abajo son las bajas. Esto lo van a revisar en una clase diferente. Los tumores gástricos, en este caso el cáncer gástrico, igual las complicaciones alejadas del estómago que ha sido operado. Vamos a revisar básicamente estos 2 puntos con algunas consideraciones. Esta es una clasificación que se las encontré para tener claro algunos conceptos. ¿Ya? Hablan de gastritis, que no es más que la inflamación del estómago y una gastritis. Gastritis se refiere cuando hay histológicamente se ven los cambios inflamatorios, ya por polimorfo nuclear. Unas gastropatías donde no hay cambios en la histología. ¿Ya? Porque muchas veces vamos a encontrar una gastritis por biliar, pero solamente para aclararles que debería, en el término estricto, debería llamar de gastritis aquella donde hay cambios en la histopatología. Y aquí nos vamos a centrar nosotros en algunos gastritis que les hemos referido en el anterior punto como úlceras por estrés, acá, ¿cierto? Sin embargo, acá las ven como gastropatías. Bien. Dentro de las gastritis hay unas
erosivas hemorrágicas que le llaman, ¿ya? Gastritis por estrés, por AINES, gastritis alcohólicas, gastritis por hipertensión portal. Estas son las más frecuentes. En estas erosivas son las que va a ver la mucosa, se va a erosionar, puede haber sangre. Ocurre en pacientes por estrés. Este es en el caso de los pacientes, no me refiero a la única que ustedes estén estresados, que también podría ocurrir, sino que pacientes que están sometidos, por ejemplo, a traumas, politraumatizados, grandes quemados, pacientes que están internados en unidad de cuidados intensivos, donde prácticamente el estrés fisiológico puede causar gastritis y algunas de estas gastritis pueden terminar siendo úlceras. ¿Ya? Luego están las no erosivas, en el caso del pylori y el autoinmune, que en realidad son más que todo gastritis crónicas, y las específicas donde los agentes causales son infecciones, sea por citomegalovir, cándidas, las granulomatosas, de la J. Es una imagen de que es la inflamación prácticamente de la mucosa gástrica. ¿Cómo la define la gastritis por estrés? Es una erosión. Son erosiones múltiples, difusas, generalmente en el cuerpo y el cuerpo del estómago. Esta es una definición más general. ¿Cuáles vamos a presentar? Como les decía, los politraumatizados, pacientes que a veces llegan al hospital accidentados, ¿ya? Esos pacientes están sometidos a un estrés tanto fisiológico como químico que pueden causar daño en la mucosa gástrica. ¿Ya? Incluso puede ser sangrante en algunos casos. Vamos a ver en los pacientes con sepsis, shock sépticos, grandes quemados, problemas neurológicos, pacientes post cirugía, pacientes ustedes quizás ahora que están realizando prácticamente pacientes que son operados, cirugías grandes, gente generalmente saben indicar drogas bloqueadoras de la bomba de protones, como el omeprazol, justamente para evitar que esto ocurra. ¿Ya? Aquí les traigo estos. En los gran quemados pueden hacer, a veces de esta gastritis, empiezan a hacer úlceras sangrantes. Y a esa úlcera que ocurre y da quemado, se llama úlcera. Y en aquellos, en el caso del sistema nervioso central, sea un TEC, se llama ulcerare. ¿Ya? Esta es una imagen por el cubante pylori. ¿Ya? Y este es un bacilo nativo, flagelado, ¿ya? Que obviamente este germen, esta bacteria, no va a ingresar a la... no va a pasar más allá de la mucosa, generalmente está a nivel del moco, pero va a ocasionar esto, que una inflamación, sobre todo una inflamación crónica. ¿Ya? No es una inflamación, hay una inflamación aguda, pero no es lo característico, no es una inflamación crónica que puede causar una gastritis atrófica, una metaplasia intestinal, una displasia. Más adelante puede evolucionar cáncer, ¿ya? Puede ser una carcinoma gástrico, un linfoma linfal, que es el más conocido, y a veces un carcinoma gástrico tipo intestinal. O sea, quiere decir que estas células que no son de la mucosa parezcan ser del intestino, ¿ya? Bueno, y aquí lo que quiero revisar más o menos aquí en esta imagen, cómo es que se puede... es la patogenia. Hay otra gastritis autoinmune, también la van a ver. Ya eran sobre todo anticuerpos entre las ATPasas, que es la bomba de protones, que va a causar una destrucción de las células parietales. ¿Ya?
las células parietales, en este caso esta, ¿ya? Va a haber una iclorhizia, a haber una clorhizia, tampoco va a haber un factor intrínseco, porque este factor intrínseco también no va a producir células parietales, y al no haber este factor intrínseco, hay una deficiencia en la función de vitamina B12. Eso sí lo han visto en la fisiología. O sea, la vitamina B12 es el factor extrínseco, ¿ya? Para poder absorberse tiene que unirse a este factor intrínseco. ¿Ya? Una vez unido van a pasar al tubo digestivo y el equilibrio está donde se van a absorber. Cuando hay una clorhidria, sea por gastritis o incluso gastritis atróficas, va a haber una déficit en la producción del factor intrínseco y vamos a tener pacientes con anemia. El síndrome de Schrödinger-Ellison, ese se me ha escuchado hablar de más antes. Ustedes saben también que hay células en la mucosa gástrica que se encargan de producir gastrina. ¿Ya? Entonces, esta gastrina en el síndrome de Schrödinger va a estar aumentada una hipergastrinemia, que eso va a condicionar una mayor producción de ácido clorhídrico en células parietales. Pero estas células que producen la gastrina generalmente van a ubicar, son tumores que van a ubicarse en este triángulo, en el duodeno y en el páncreas. Cualquiera de estas, pueden ubicarse en otras zonas también, pero lo más frecuente es en estas zonas. ¿Ya? Y esto va a condicionar a una hipersecreción gástrica, que puede condicionar a una inflamación de la mucosa gástrica e incluso a la formación de úlceras. En relación a gastritis, ¿no? Casi gastritis en la parte quirúrgica no tenemos mucho, y además es un manejo médico. Lo que sí nos interesa es la úlcera péptica. Y por definición, obviamente, ustedes saben, las úlceras son defectos focales de la mucosa gástrica o duodenal que se extienden hasta la mucosa o hasta las capas profundas. Erosión solamente es la mucosa. En cambio, la úlcera sobrepasa la mucosa, llega a la mucosa e incluso puede llegar a planos más profundos. ¿Sí? Es la diferencia entre una úlcera y una erosión. Es una mucosa. ¿Ya? La úlcera es una lesión más crónica, no es aguda, ¿ya? Más crónica, a veces hay tejido necrótico, a diferencia de las gastritis. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Ustedes saben que en la fisiología hemos visto que en el estómago hay factores que van a agredir y factores que van a proteger. ¿Ya? Entonces, lo que me va a agredir la mucosa, o sea que no se ve un desequilibrio de interacción del ácido péptico y sus defensas de la mucosa. Mientras unos van a causar una agresión como el ácido, la pepsina, los AINES, el cobalto pilórico, los defensivos van a ser el carbonato que se produce, el flujo sanguíneo, el estómago bien irrigado, van a proveer bastante de estos, el moco y las uniones celulares que van a, sobre todo en la parte apical, que van a hacer una resistencia y la capacidad de repararse las células, ¿ya? La capacidad que tiene ante cualquier lesión. Y obviamente sí, las células de la mucosa gástrica tienen una capacidad rápida de repararse. Y para un ejemplo, ustedes a veces salen a una fiesta a tomar y al día siguiente están que no pueden tolerar nada y empiezan a vomitar. Pasa 6 horas, 12 horas y ya nuevamente están una capacidad rápida de reparación. Realmente aquí esto es para ver los factores de protección, como el bicarbonato, las prostaglandinas importantes, el flujo sanguíneo, los factores de crecimiento y los factores que van a dañar el ácido, la pepsina, el igual de los AINES, el estrés, el tabaquismo y el alcohol. Esta es la mucosa, este es el moco, que está asociado al bicarbonato, y aquí es la luz de la barrera protectora, y esta es la mucosa gastrointestinal.
es una importante barrera formada de moco y bicarbonato. Y la agresión está intervenida con la toxicidad. Aquí es donde, en este moco, es donde se va prácticamente a alojar la bacteria que va a ser. Estos factores tienen mucho que ver con la úlcera, sobre todo renal y gástrica. Desde que en la renal, el factor, uno de los factores, obviamente en ambos el factor más importante es el Helicobacter pylori. ¿Ya? En la gástrica es más los AINES. ¿Ya? Hay otros desconocidos y el síndrome son el mosquito. Ahora bien, el Helicobacter pylori normalmente está, es una bacteria que está quizás en más del 50% de la población mundial. Pero no todos los pacientes que tienen esta bacteria van a ser úlceras, van a ser gastritis. Pero sí he visto que en estos pacientes hay una mayor presencia de este gen, ¿ya? Para que tengan en cuenta este dato. Y aquí el estómago obviamente están los AINES, las drogas antiinflamatorias de los esteroides, como son, ustedes las conocen, paracetamol, a la cabeza la aspirina, y dentro de las drogas antiinflamatorias más lesivas, pueden ser ketorolaco, piloxicam, los antipiloxicanos, van a causar mayor lesión. Nuevamente aquí, la bacteria involucrada. Y les traigo este cuadrito aquí. ¿Ya? Porque me interesa más que todo esto, ¿no? Cosa gástrica normal, hay una infección aguda por el Helicobacter pylori, posteriormente pasa a ser una crónica por el Helicobacter pylori, y esto va a producir una gastritis, pero dominantemente antral, ¿ya? Que puede llegar a ser una infección por el Helicobacter pylori asintomática, ¿ya? Pero algunas de ellas, de gastritis, van a convertirse en úlceras duodenales. La pangastritis no atrófica igual, por cierto. ¿Ya? Y acá lo que decía, la gastritis atrófica predominantemente en el cuerpo puede causar una úlcera gástrica, y una úlcera duodenal y una úlcera, todo partiendo del Helicobacter pylori. Y otro porcentaje va a ser una metaplasia intestinal, una displasia intestinal y un cáncer gástrico. Y obviamente, con esto, un niño vaya envejeciendo, va a tener mayor predisposición a presentar todos estos problemas. Y obviamente, la función de nivel de ácido va a ir subiendo conforme se ve esta patología. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende el gráfico? Lo que decíamos, ¿no? En ese cuadrito, el Helicobacter pylori generalmente se va a tratar el 90% de las úlceras duodenales, 70% de las grasas, va a ocasionar una úlcera. Otra es la secreción de ácido, que va a condicionar la formación del esofero. Aquí tenemos lo que hemos hablado del síndrome de Sjögren, pero también se ha visto que hay pacientes que tienen una mayor predisposición a secretar más ácidos que otros. También caen en este caso. Son los pacientes, por ejemplo, hiperestéricos, nerviosos, es decir, que cualquier cosa se están estresando, ¿no es cierto? Entonces, tienen una mayor secreción de ácido. Y acá, los antiinflamatorios no esteroideos, y obviamente van a ocasionar, se van a encontrar como causa un 5% de las úlceras duodenales y un 25% oriental. Y obviamente el mecanismo de los AINES es la disminución de la COX, que va a generar la cascada inflamatoria, que va a, de alguna manera, evitar que se coman las prostaglandinas. Y obviamente el tabaco. El tabaquismo es una de las grandes también. El
tabaco en sí va a producir mucha respuesta inflamatoria en los pacientes que fuman, los fumadores. A desgracia ya no hay mucho. Y esto va a tener unas manifestaciones clínicas, ¿ya? A la cabeza, dolor abdominal, que puede ser manifestado simplemente como una distracción, náuseas. Las características pueden ser de que simplemente puede ser que me quema. Por lo general, no hay irradiaciones, a diferencia de otras lesiones que no se puede irradiar a la izquierda, a la derecha, a la derecha, generalmente no suele. Y sobre todo vamos a tener el antecedente del consumo de aires. Puede haber distensión abdominal, pérdida de peso porque el paciente no va a comer como quisiera. Si estas úlceras empiezan a sangrar, pueden haber sangre oculta de veces y por tanto va a funcionar una. Algunas diferencias para que se entiendan más o menos. En la úlcera duodenal, el dolor generalmente lo va a presentar 2 a 3 horas después de la comida o durante la noche. ¿Ya? O sea, el paciente ahorita va a tener dolor, va a ingerir alimentos, va a calmar, 2 horas después va a empezar por el dolor. Y generalmente lo va a despertar en las 2/3 partes del dolor, los despierta a los pacientes en la noche. Piensan que es por hambre, bajan por pesar. A diferencia de la úlcera gástrica, uno empieza a comer y ya le está fastidiando, que le cae mal, ¿cierto? ¿Ya? Y es menos probable que se vaya a despertar en la noche. Si es una úlcera gástrica, es probable que el dolor que puedan sentir no los va a despertar en la noche. ¿Ya? Es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres, la úlcera duodenal. En cambio, la úlcera gástrica es igual tanto en hombres. Y el dato más importante que la úlcera duodenal se presenta en pacientes más jóvenes que las grandes. En promedio es 10 años menor que las úlceras gástricas, 20 a 25, las úlceras gástricas 20 a 60. Pero podría presentarse acá en pacientes de 50 a 60 años, sin problema. Solo que eso es en línea general. El diagnóstico, son en base al cuadro clínico, hay muchos más exámenes auxiliares, ¿ya? Pero básicamente es porque una de las complicaciones de las úlceras del sangrado y a la cabeza la endoscopía con la biopsia y obviamente el resultado de la biopsia, porque muchas de estas úlceras al ver la biopsia puedo ver si hay la presencia de esta bacteria o en caso puede ser también una neoplasia. Y esta es una clasificación, la clasificación de Johnson para las úlceras. ¿Ya? Antes la clasificación de Johnson se basaba sobre estas 3. Ahora le voy a agregar unas 4 y 5. La tipo 1 generalmente será que se encuentra en la temperatura menor. Es la más frecuente. La 2 es una úlcera gástrica con una duodenal. Están en las 2, ¿ya? Lo voy a encontrar. En la 1 no hay una hiperrecesión gástrica, es baja o es normal. En la 3 es una úlcera prepilórica. En esta sí hay una hiperrecesión gástrica. Se ha condicionado por un gastrinoma, aunque sea igual que esté funcionando. La 4 son úlceras ya más proximales, son altas, cerca de la. Y obviamente no hay una intersecreción gástrica. Y la 4 puede ocurrir en cualquier zona del abdomen, pero esto más está relacionado con medicamentos, especialmente con los AINES. Entonces van a encontrar en una clasificación una úlcera tipo 1, una úlcera tipo 1, tipo 2, cuál tipo sí ya van a saber a qué nos estamos refiriendo.
lo más importante, vienen las complicaciones de la UCI, principalmente sangrado, perforación. Estas son las complicaciones principales de las úlceras. El sangrado, en este caso, aproximadamente se va a presentar un 15%. Una úlcera con sangrado ulceroso es la causa más común de las complicaciones y es la más mortal. El paciente puede morirse sangrando. En la clínica vamos a tener lo que es hematemesis. Vamos a ver vómito, sangre, melenas, dolor en el hígado, hematoquesia. ¿Saben lo que es hematoquesia? ¿Saben lo que es hematoquesia? Normalmente la hematoquesia se ve en hemorragias digestivas bajas, sangre en las deposiciones. Hemorragias digestivas, en este caso las subyacentes, se va a ver más severo. Pero podría verse hematoquesia sí por el volumen del sangrado. A veces la perforación de esta úlcera va a dañar algún vaso importante y empieza a sangrar tanto, y la velocidad de sangrar hace que llegue a traducción de ser un hematólogo. No es lo frecuente, realmente es más frecuente. Y los factores de riesgo son edad mayor de 60 años, el Walter Piller y obviamente los años. Y esta es otra clasificación del sangrado de la úlceras. Clase 1, clase 1A, 1B, 2A, 2B, 2B. Sangrado, la 1A es sangrado arterial activo, a chorro. La 2B también es sangrado, son sangrados activos, solo que es a través de un chorro y otro es sin nada, son activos. La 2B, vamos a ver, vaso visible de la visión, pero no hay un sangrado evidente. En la 2B va a ser un coágulo adherido, pero obviamente no es tan alto. Y un 3C, donde hay manchas hemáticas que ya nos hacen sugerir que hay un sangrado. Y la 13, la lesión prácticamente ya está acompañada de fibrillo. Y estos son los porcentajes. La 1A, ¿ya? El riesgo de resangrarse. Acá están los porcentajes para que vean este tipo de creo que ya vamos a tratar de terminar. Primeramente, el diagnóstico y el tratamiento se hace a través de se trata de tener el manejo de esto es la hospitalización, un tratamiento médico que consiste en una reanimación. Cuando el paciente viene sangrando, el paciente está inestable, tenso, hay que transferir de ti. Posteriormente hacemos un tratamiento endoscópico a través de fundición de agregar una sustancia utilizante en la zona del sangrado o del vaso. Puede haber una cauterización térmica o eléctrica. Y el tratamiento quirúrgico obviamente se hace cuando todo lo demás falla. ¿Ya? Estas son las implicaciones en sí de una hemorragia, en este caso de una úlcera. Una hemorragia grave con inestabilidad hemodinâmica. Tengo que entrar a operar. Falla en el tratamiento endoscópico. Una hemorragia mestética o después de la segunda hemorragia. O sea, yo puedo inicialmente dar un tratamiento, si no mejora, intentar nuevamente y si sale el segundo episodio no hay un resultado, tengo que pensar en un tratamiento clínico. Coexistencia hay una segunda causa de cirugía como perforación, oclusión, sospecha de malformación. A pesar de la sospecha que hay una perforación, oclusión, tratamiento bien físico. Este es un algoritmo que voy a dejar. Así se hace. La otra complicación es la perforación. ¿Ya? Y las manifestaciones generalmente dolor abdominal y irritación peritoneal. Generalmente decir que hay tres fases.
tres fases, ¿no? Hay un dolor súbito agudo, ya que puede taquicar, ya sale, y un dolor, que este dolor, una segunda fase que va a disminuir, al disminuir, uno piensa, va a decir, ya no me duele, me ha aliviado un poco el dolor, pero al momento de realizar movimientos, va a haber dolor abdominal. Y una tercera fase donde ya hay signos peritoneales acompañados de distensión abdominal. ¿Ya? Los factores de riesgos son estos, tablero Haynes. Y el diagnóstico, obviamente, hay varias formas de, pero la más simple, la más a la mano, está la radiografía simple de abdomen, incluso la tomografía. Y aquí está lo que nosotros vamos a ver, el mismo peritoneo, que es el ambos lados o en un solo lado. Realmente al examen, también cuando hay una perforación, podemos evidenciar una pérdida de la rigidez hepática. Parte del tratamiento, cierre simple, una sutura, poner un parche de vino. Sobre todo este tratamiento en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o están diagnosticados con hematomegalia. Y la obstrucción, obviamente, se afecta en un 5%. Acá lo que se conoce como el síndrome pilórico. El síndrome pilórico que no es más que el paciente come, no tolera y lo vomita. ¿Okay? Entonces, para el dolor abdominal, va a haber pérdida de peso, se enfría como come y ya se siente lleno. Se va a extender y puede encontrarse chapoteo grave. Solo para el paciente que hay una bolsa llena de contenido. Y el tratamiento inicialmente puede ser endoscópico para tratar un tratamiento. Pero ¿por qué ocurre esta obstrucción? Realmente, como la úlcera es un proceso inflamatorio crónico, puede haber un proceso cicatrizal o un proceso hematoso que va a condicionar una obstrucción y un cierre de la bolsa. Por eso es que ocurre esto generalmente ocurre en un 5%. Como yo dije, el tratamiento es médico, inicialmente, o puede ser químico. Este es un punto que es tan importante. La cirugía electiva en la úlcera gastrointestinal ha disminuido considerablemente, prácticamente el 90% de las han disminuido. Esto tiene mucho que ver con el advenimiento de los antagonistas de las receptores de vitamina H2, los bloqueadores de bomba de fotones. Básicamente, eso es lo que ha venido a cambiar. Pero sin embargo, el número de estos pacientes sigue llegando, a pesar de que obviamente ya la cirugía no es tan frecuente, era antes de que venimos a la. ¿Y cuál es el fundamento del tratamiento quirúrgico? Reducir la acidez por tres mecanismos: nervioso, una vagotomía, eliminar la producción de elastina en el ganglio, disminución de las células inmunes, sobre todo para las células parietales, ¿ya? Las células débiles, las estas son básicamente para ver cómo son las vagotomías. Ya notando a usted el tratamiento quirúrgico que ahora se nos ve, la vagotomía troncular, que es esta, que simplemente es buscar seccionar los nervios vagos a nivel troncal. Aquí se supera, se soporta. Pero esto, imagínense, esto va a denervar también la rama celíaca y el nervio lateral. Y por tanto, al nervio lateral va a proporcionar una éxtasis en la salida del estómago. O sea, que el contenido del estómago no va a tener esa salida, o sea, se va a estancar, por no decir. ¿Ya? Entonces surgió la selectiva a ser un poquito más abajo de la salida de la rama hepática, ¿ya? Pero siempre me causaba todavía afectar el nervio lateral y surgió la supraselectiva, donde ya prácticamente ya no se lesiona todo el vago, pero sí las ramas que van a desprenderse del vago y se va a conservar la última rama, que es el nervio lateral en su pata derecha, porque se llama la supraselectiva. A esto
se agregó lo que es la operación de TEC, donde prácticamente se secciona el bajo derecho y solo se va a nivel de la mucosa, se va a seccionar ya no la grasa, pero sí la mucosa, para denervarlo toda esta zona, todo el estómago, y mantener estos últimos filetes acá para evitar que haya un estancamiento, un problema en el vaciamiento gástrico. Obviamente esas vagotomías iban asociadas, causaban una denervación del antro. Se hicieron unas técnicas para que el antro tenga una mayor capacidad y evite el estancamiento, ¿ya? Para favorecer mayormente el vaciamiento gástrico. Tenemos las piloroplastías, en este caso, que generalmente van a complementar las vagotomías, ¿ya? Está la genemiculis, la fine, la mirabulai, tenemos el bucato. Ya se las dejo para que vayan revisando, ¿ya? Se las voy a pasar a la delegada para que... Estas son las gastrectomías parciales. Antrectomías, epigastrectomías o gastrectomías subtotales, gastrectomías subtotales, cuando se saca todo el subtotal, se reseca toda esta parte del estómago y obviamente al resecar eso tengo que restituirlo nuevamente. Y ustedes van a escuchar siempre lo que es la vibro 1 y la vibro 2. Son gastrectomías. Estas gastrectomías que se van a anastomosar al duodeno o al yeyuno. Si es al duodeno, es una vibro 1. Si es al yeyuno, la vibro 2. ¿Ya? Y generalmente para sus erécticas se hace una tipo vibro 1. Y si es para una buena, generalmente se solía hacer una vibro 2. Esto es en general, no siempre es así, hay consideración. Por ejemplo, aquí se reseca todo el antro, incluyendo el antro píloro, ¿ya? Y se restituye nuevamente el tránsito del duodeno al estómago, ¿ya? En este caso es una vibro 1. Aquí ya no se restituye el tránsito por el duodeno, sino comen yeyuno, que hay dos formas, ¿no? Una yeyunal y una hidroluz. Acá como una Y, una y se llama la hidroluz. Bueno, este es un dibujo ya más claro, esquemático, una vibro 1 y una vibro 2. Obviamente estas cirugías van a traer una serie de complicaciones, que hay un tema en la clase de leído que haber complicaciones de las úlceras gástricas, ¿ya? Entonces, acá van a tener masa aferente, obviamente es otro tema que nos quitaría un poquito más de tiempo de esas complicaciones, pero sí les presento para que se entiendan al momento de realizar. Bien. Hay otros tumores, los pólipos benignos, ¿ya? Que son los pólipos, pueden ser césiles, peliculados, y el último punto es otra patología de estómago, es el vólvulo gástrico. El vólvulo gástrico, así como hay vólvulo del Simones, ¿han escuchado lo que es un vólvulo del Simones? También el estómago se coordina. Tiene algunas consideraciones que son. Puede ser en la parte inferior o en la parte superior. Puede ser manteniendo el eje o el otra vez, ¿ya? Y obviamente esto vamos a tener aquí imágenes de rayos X, como una radiografía y encuentra esto redondo, pensar siempre en el vólvulo gástrico. Acá caprichosamente se ve el fondo, el cuerpo y el ano. Se les menciono esto porque a veces puede presentarse. Y la sintomatología va a ser el dolor abdominal, náuseas, vómitos, y no va a poder el paciente venir al médico.
ya estamos esperando. Yo he tratado de hacerlo lo más rápido posible, porque es una patología bien grande.